¿Qué es la realidad para usted? La pregunta es profunda y compleja, abarcando campos científicos diversos como la filosofía, la física y la psicología. Desde la perspectiva científica, la realidad se refiere a todo lo que existe de manera objetiva, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Luego se los explicaré. Y verificable, independientemente de las percepciones individuales. La ciencia busca describir y entender la realidad a través de métodos empíricos, una observación sistemática y experimentación más razonamiento lógico. Existen algunos aspectos clave para entender esto de la realidad científica. Uno, objetividad, es decir, la realidad existe independientemente de nuestra mente, es decir, independientemente de la mente humana. Dos, regularidad. La realidad se rige por leyes y principios naturales que pueden ser descubiertos y también comprendidos. 3. Causalidad. Los eventos en la realidad están conectados por la relación de la causa y el efecto. 4. Verificabilidad. La realidad puede ser estudiada y verificada a través de la observación y la experimentación. Ahora, ¿cómo o de qué manera la ciencia estudia la realidad? Número 1. Observación. Los científicos observan el mundo natural para recopilar datos sobre la realidad. 2. Experimentación. Los científicos diseñan experimentos para probar hipótesis y verificar teorías sobre la realidad. 3. Modelado. Los científicos crean modelos matemáticos y computacionales para simular la realidad y predecir su comportamiento. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos a gran escala que estudian la ciencia, pero también a menor escala. Por ejemplo, la física en el universo. La realidad incluye todo el universo físico. ¿A qué me refiero? Tenemos la materia, que es todo lo que podemos tocar, entre comillas, y luego explicaré por qué digo entre comillas. Energía. Todos sus pensamientos se realizan de acuerdo a la energía que emanan de las neuronas, que son células que están dentro de nuestras mentes. Y también tenemos el espacio y el tiempo. Esto abarca las partículas también subatómicas hasta galaxias. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son marcos teóricos que describen la naturaleza fundamental de la realidad física. La física cuántica sugiere que la realidad a nivel subatómico, cuando digo subatómico, me refiero a algo más pequeño que un átomo, y ya de por sí un átomo es bastante pequeño, pero es los bloques menores de los cuales construyen de los cuales se construye esta realidad, según la ciencia. Entonces, la física cuántica sugiere que la realidad a nivel subatómico es probabilística y no determinista. En términos simples,
se refiere a que la realidad es, entre comillas, azarosa y no como por un destino. Por supuesto, estos resultados han sido leídos de acuerdo a los experimentos que han realizado la comunidad científica. El principio de la incertidumbre de Heisenberg indica que no podemos conocer con precisión absoluta la posición y el momento de una partícula simultáneamente. Es decir, dentro del mundo cuántico, es decir, desde lo más pequeño que nos constituye o que constituye esta realidad, existen pequeñas partículas que se mueven, cambian de posición. Y es por eso que Heisenberg dice que eso es una incertidumbre, saber cuál es el momento y la posición exacta de una partícula. Pero cuando la observamos, cuando existe un observador, ahí sí ya la realidad toma sentido, por decirlo de alguna manera, se concreta. A eso es lo que me refiero. Y la teoría de la relatividad de Einstein, ¿qué es lo que dice o qué es lo que demostró? Demostró que el espacio y el tiempo son relativos al observador, es decir, que no suceden de la misma forma entre usted y yo o entre ciertos eventos y otros. Por ponerle un ejemplo, no es lo mismo a que usted haga un ejercicio de resistencia, como por ejemplo una plancha, en donde está deteniendo su cuerpo con sus brazos para que no caiga al piso. Ese ejercicio hace de que usted experimente el tiempo, aunque sea de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos, demasiado largo. Sin embargo, cuando una persona está enamorado y está con su pareja, el tiempo se va demasiado rápido. O incluso cuando tenemos una charla con alguien que promueve, destila una profundidad en ciertos temas, siente uno cuando termina la conversación que el tiempo se va demasiado rápido. A eso se refiere la teoría de la relatividad de Einstein, que el tiempo y el espacio son relativos al observador, cuestionando la idea de una realidad absoluta y universal. Es decir, según la teoría de Einstein, la realidad no es, digamos que igual en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, en todo el universo. O al menos es lo que yo comprendo. ¿Qué indica la neurociencia? La neurociencia es la que estudia todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, el funcionamiento del mismo. La neurociencia indica que nuestra percepción de la realidad es una construcción del cerebro basada en información sensorial limitada. ¿Y qué dice la cosmología? La ciencia que estudia el cosmos, el universo, propone que nuestro universo observable, es decir, hasta donde nuestros telescopios pueden observar, podría ser solo una parte de un multiverso más grande, sugiriendo múltiples realidades posibles. Esto matemáticamente es posible, es decir, que existan muchos universos, muchísimos, más de 3. De hecho, según ciertas mediciones que han realizado por medio de cálculos,
sugieren que la explosión primigenia de esta realidad, de este universo, fue tan potente que pudo haber creado más universos que este. Y en cuanto a las ciencias naturales como la biología, la química y la geología, estas estudian la realidad de nosotros, los organismos vivos, las sustancias también y los procesos químicos, así como la estructura de la Tierra, respectivamente. Estas ciencias describen la realidad en términos de sistemas vivos, de reacciones químicas y formaciones geológicas, basándose en observaciones y experimentos reproducibles.